Muy bien, buenos días, que Dios los bendiga. ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Bien? Buenazo, qué bien, espectacular. La verdad es que para mí la semana pasada fue una semana muy linda, muy buena. Fue una semana eh, de mucha administración, pero a la vez también de mucha confrontación, de mucho desafío, ¿no? O sea, tuve un par de reuniones por ahí que me sentí como desafiado a repensar el ministerio, repensar todo lo que hago, ¿no? Y volver a preguntarme por qué hago lo que hago, ¿no? Esa es la gran pregunta, sobre todo cuando uno cae en una actividad que piensa que, ok, vamos a ir siguiendo el ritmo, pero llega una persona y te dice, no, estás muy lento todavía, necesitas moverte más, necesitas más cambio, necesitas, no sé, pues más santidad, más transformación, más movimiento. Y eso me trajo recuerdos de mi pasado, ¿no? Recuerdos en los cuales tenía la sensación de que Dios me estaba llevando, cierto, a un salir realmente de mi comodidad y a desafiar lo establecido, pero no lo establecido de afuera, sino lo que yo mismo había establecido como algo cómodo, ¿no? Y así me sentí durante la semana pasada, de poder pensar que para poder crecer en la vida uno tiene que enfrentar estas situaciones, solo que uno no sabe lo que va a suceder, pues si uno supiera lo que va a suceder, ¿tá? Lo único que sabe es que uno tiene que renunciar a cosas para asumir cosas nuevas. Y esa es la parte difícil. Renunciar a lo que uno tiene para asumir algo que no sabe si lo vas a tener es el gran desafío. Uno tiene miedo al fracaso, miedo a quedar a mitad de camino, miedo a no saber llegar, miedo a no tener la capacidad, miedo a sentirte solo, una infinidad de elementos que se producen y yo recordaba que en épocas pasadas, en más de una ocasión, me vi desafiado a eso, ¿no? Por el Espíritu Santo de Dios. De hecho, hace unos meses atrás yo ya he compartido con ustedes precisamente Dios me había hablado personalmente de cuánta ignorancia hay en mi vida y de cuántas cosas necesito saber. Eso cuadra prácticamente con todo lo que experimenté durante la semana pasada. ¿Ok? Y algo de esto yo quiero compartir con ustedes esta semana. Luego de estar pensando, ¿cierto?, en compromiso a través de lo que hemos hablado hace un tiempo atrás, que tiene que ver con afirmar el rostro. Yo quiero hablar un poquito en la forma más personal y también en el entorno en el cual nosotros podemos vivir. Pero quiero compartir algo que el Señor me ha hablado específicamente, que está allí en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16. Para aquellos que les gusta anotar títulos y cosas por el estilo, nosotros podríamos llamarle a esta enseñanza en la colonia de Marte, o en la montaña, perdón, en la montaña de Marte. Después vamos a explicar eso, ¿no? Tranquilo que ya lo vamos a explicar. En la montaña de Marte. No es que nos vamos a ir a Marte, pero si hay alguien que lo puede leer. Ajá. Bueno, una de las cosas más preciosas que puede haber en la vida de un ser humano ya es tener un encuentro personal, íntimo con Dios y tener una dirección o nueva dirección en la vida. Son dos elementos que cambian y revolucionan tu existencia, ¿no? Para aquellas personas que
venimos directamente o fuertemente del pecado, venimos fuertemente de querer hacer las cosas a nuestra manera. Para aquellas personas que vienen, cierto, con un mundo ya planificado o pensando que lo tienen planificado, el encuentro con Dios produce una revolución interna, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, el impacto, el choque con el encuentro con Dios debe ser tan, pero tan fuerte que obviamente conmueve los fundamentos que uno tiene o que tenía con respecto a la existencia de la vida. Y no solamente a la existencia de la vida, sino también al propósito de la vida. ¿No? Uno de los eventos más importantes tiene que ver con esto, ¿no? Con realmente encontrarse con el Dios verdadero y también, cierto, hacer la voluntad del Dios verdadero. Creo que es allí donde se presenta la necesidad de conocer a Dios y de realmente tenerlo como Señor, como dueño, como amo, como rey, como sacerdote, como padre, ¿cierto? Todos esos involucramientos tienen la connotación de que entre más tú lo conoces como padre, más lo conoces como señor, más lo conoces como dueño, más insignificante tú eres en tus propias decisiones, más insignificante eres tú en tu opinión, más insignificante eres tú en tu proyecto de vida. Cuando uno tiene ese choque, ¿cierto? Uno se quiebra. Y creo que eso se llama quebrantamiento. Y no solamente es quebrantamiento, sino que es humillación. Pero es una humillación que se transforma en algo tolerante, tolerable para uno cuando sabe que tiene un encuentro con el Dios verdadero. Al conocer, cierto, y tener esta magnitud del abrazo de su amor, de su cariño, de su perdón, ¿no? Hace que nuestra renuncia, hace que nuestro compromiso ya sea más fácil, no menos doloroso, pero más fácil. O sea, pueden haber elementos de dolor, pueden haber elementos de incertidumbre y de inseguridad, pero cuando tú tienes este encuentro, esta relación real con Dios, se torna, cierto, una necesidad que no tiene otro camino. Por tanto, no importa cuánto dolor, cuánta humillación, cuánto quebrantamiento haya, porque no existe otro camino. O sea, es como Pablo, perdón, como Pedro, mirando a los ojos de Jesús y diciéndole, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Creo que eso ha pasado en muchas personas que verdaderamente tienen como fundamento su relación íntima con Dios. Toda persona que tiene su fundamento en la relación íntima, diaria, constante con Dios, de oír, de obedecerle, de aprender de Él, van a ver las circunstancias como un medio para crecer en el Señor, ¿ya? Y no sus propias vidas como el todo, como la esencia de la existencia, sino que Dios pasa a ser el fundamento de la vida, ¿no? Creo que esto solo se consigue en la intimidad. Solo esto se consigue, ¿cierto?, cuando todos los días una persona tiene tiempo de búsqueda de Dios, de querer agradarle a Él y no querer agradarse a sí mismo. Es obvio, muy obvio, ¿ya? Que hacer su voluntad es un camino que no todos están dispuestos a recorrer. Como lo decíamos hace unas semanas atrás, hacer su voluntad, llegar a Jerusalén, afirmar el rostro, ya es un camino que no todos están dispuestos a recorrer, o sea, la humillación, reconocer las debilidades, la humillación, reconocer las debilidades, caminar por fe en medio de las dificultades que no se entienden.
poner la mirada en la cruz y no en las circunstancias, no siempre es un camino que se está dispuesto a recorrer. Estos días meditaba un poquito sobre las tradiciones, leyendo el libro de Marcos, que estoy empapado de Marcos, no estoy inyectándome Marcos, que voy a enseñar esta semana. Y pensaba en las tradiciones de los fariseos, de los saduceos, de los ancianos. Ahí en Marcos capítulo 7, quizás podemos leerlo, ¿no? Marcos capítulo 7, versículo 5. Dice Marcos 7:5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Mira qué poco higiénico que son, ¿no? Y el versículo 6 dice, respondió cariñosamente nuestro Señor Jesucristo, amoroso, todo santo, con la mirada al cielo, como en Semana Santa, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fuertes declaraciones de el Señor. Pero lo que yo meditaba en estos días no tiene que ver con las tradiciones religiosas, porque cuando hablamos de Semana Santa, ya que lo toqué, cierto, las tradiciones marcan fuerte, porque ya alguien va a decir, ¿quién va a comer pescado este fin de semana? Y mi madre decía, aprovechemos de comprar carne que es más barata, porque nadie compra carne. Como siempre fuimos evangélicos y no creíamos mucho en eso. Sin embargo, no estoy hablando de las tradiciones evangélicas. No estoy hablando de tradiciones religiosas, porque las tradiciones son tan peligrosas, vengan de donde vengan. No importa de dónde vengan las tradiciones. Toda tradición que endurece el corazón en la búsqueda de Dios es una perversión. Toda tradición que endurece el corazón en la búsqueda de Dios es una perversión. No solo las tradiciones religiosas, las tradiciones familiares, cómo se ve la vida, lo que se conversa, lo que se habla en la mesa, lo que se habla en el trabajo, lo que se piensa del trabajo, lo que se piensa de la vida, cómo nosotros construimos la vida. ¿La construimos en base a las opiniones de nuestras tradiciones o las construimos en base a la palabra de Dios? Porque ahí es donde está el quebrantamiento y la humillación. La construimos en base a nuestra cultura, a nuestro concepto de mujer o de hombre, de hijo, de trabajador, de estudioso, ¿no? Que también son tradiciones. Y estas tradiciones no se resuelven con una predicación o una meditación como esta. Estas tradiciones solo pueden ser mostradas en la vida íntima con Dios. Pueden ser reveladas en una profunda búsqueda honesta, íntegra, personal del Señor. No es una opinión religiosa,
No es cierto tus sentimientos, tus pensamientos, sino que es un choque con el Espíritu de Dios que simula la primera experiencia que tuviste. Lo que nosotros vamos a ver en este pasaje, ¿cierto? Aquí en Pablo es un corazón convertido. Cuando miramos, ¿cierto? El corazón de Pablo ardiendo, enojado por la idolatría que hay en medio de la ciudad, viendo a la gente siguiendo tradiciones paganas, sistemas filosóficos, sistemas de creencias, cierto, que son equivocadas, lo que ve Pablo hace que su corazón entre en un conflicto social, en un conflicto cultural, en un conflicto con aquellas personas que realmente él entiende que están lejos de Dios. Su corazón ardiendo no es por un capricho de su carácter emocional, sino que por una revelación que en un momento tuvo. ¿Y cuál es la revelación que tuvo? Es que sin Dios no se puede hacer nada en la vida. Él entendió estas dos cosas que yo te dije al principio. Primero, ese impacto ya que lo lleva, cierto, a un entendimiento de su vida, o sea, de que su existencia ha cambiado. Y el segundo impacto es que ahora la vida tiene que ser tomada de una manera distinta. Y esas dos cosas, cierto, hace que su corazón se enardezca. Ya sabe que robar es malo. Antes lo sabía, pero hallaba una ley en sus miembros que lo conducía al pecado. Eso lo va a decir Romanos 7. Mentir es pecado. Antes lo sabía, pero ahora tuvo un impacto sobrenatural, espiritual, ¿no? O sea, saber que mentir es malo no es suficiente, porque el religioso te lleva a crear culpa y no transformación, no convicción de pecado. Te lleva a hacerte sentir mal sin transformación. Pero el quebrantamiento en el espíritu produce transformación. ¿Me explico? En Pablo su corazón se enardecía porque él había pasado por la escuela de Dios, o estaba pasando por la escuela de Dios. Y esto se desprende de varios puntos que yo quiero destacar, por lo menos unos 3 puntos. El primero tiene que ver con el carácter. Carácter. No confunda carácter con personalidad. La personalidad, en cierto sentido, describe la esencia del quien yo soy. Hay ciertas características divinas con las cuales somos creados que nos hace únicos, únicos. Las huellas digitales, biológicamente hablando, se tiene entendido que no hay dos huellas digitales iguales. Quizá con la tecnología se puede descubrir ahora una por ahí, pero en sentido general, ya la personalidad es lo que marca nuestro sello distintivo. Cada persona tiene su propia personalidad. Hay personalidades pasivas, hay personalidades activas, hay personalidades reflexivas, hay personalidades, cierto, que están más enfocadas en el hacer. Esto es una formación interna. Y Dios no está en contra de esto. Dios se deleita en las diferencias. Estas diferencias no te marcan que eres más santo o menos santo, más bueno o menos bueno. Cada persona tiene un rol. Cada persona tiene una función en la vida. Es como nacer para algo. ¿Me entiendes? O sea, el levita nació para cantar.
tiene esta característica, tiene esta gracia del canto y Dios se deleita en su canto. Hay gente que tiene la característica, cierto, del trabajo, que también tiene que ver, cierto, con la formación, con su nacimiento, con el contexto donde nace. Pero en sentido general estas cosas no son malas. O sea, el que nace para trabajar, trabajar no es malo. El que nace para cantar, cantar no es malo. ¿Me entiendes? Hay ciertas características que cuando uno encuentra la dirección de Dios, de acuerdo a lo que Él te ha pedido que hagas, te sentís realizado. Aunque puede ser un sacrificio, pero te sientes realizado. Esta personalidad te hace único, te hace sentir que cuando tú asumes una responsabilidad, quizás no la vas a hacer igual que tus líderes, pero eso no lo va a hacer menos valioso ni menos efectivo. Ya disfrutar de esto es lo que te da la seguridad de ser lo que eres. Es precioso, es maravilloso desatarlo, vivirlo. Ya hay gente que nació para esto y vive para esto y muere para esto. Encontrarlo es maravilloso. Tratar, cierto, de tomar la armadura de Saúl es un sacrificio, es un peso, ¿ya? Es complicado. Pero otra cosa es el carácter. El carácter tiene que ver con la formación de esta personalidad. Porque a pesar que las personalidades pueden ser variadas, muy distintas, el carácter, ¿me entiende?, tiene un objetivo y es formación. El carácter tiene como punto de origen el encuentro con el Creador. Toda persona que se encuentra con Dios sabe que fue creado para algo, pero como viene o está en un mundo caído, necesita formación, formar el carácter de Cristo en su vida. Seguimos a Cristo, imitamos a Cristo. Por eso es tan importante ver lo que Cristo hace, lo que Cristo dice, lo que Cristo habla. Yo, en lo personal, jamás diría lo que el apóstol Pablo dijo y que citó Alejandro el otro día: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Olvídate. No, mira a Cristo, procura a Cristo. ¿Ya? Forma tu carácter en base a la personalidad de Cristo, al carácter de Cristo. Ahora, esto obviamente requiere transformación. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo caído y estamos en un mundo caído. Tenemos tradiciones ya insertas en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Entonces, esto nos lleva a un segundo paso, que es la obediencia. El encuentro tiene como objetivo saber qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. La vida diaria con Dios nos va discipulando en qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Es allí donde está la humillación y el quebrantamiento. Es allí donde la lucha no está, ¿cierto?, con hacer aquello que Dios quiere que hagas. Porque si somos cristianos, todos queremos hacer lo que Dios quiere. Y el engaño más grande que tenemos es pensar que estamos haciendo lo que Dios quiere.
¿Y cuál es el arma que Satanás, el diablo, usa en este engaño? Es precisamente la tradición, es la mezcla entre nuestra personalidad y nuestro carácter. Confundimos lo que somos con lo que Dios quiere que hagamos. Confundimos lo que somos con lo que Dios quiere que hagamos. Cuando Dios nos pide hacer algo, o cuando alguien nos pide hacer algo y sentimos que no podemos, un sistema de defensa es yo soy así. ¿Escuchaste eso? Yo soy así, ¿qué vamos a hacer? Yo soy así, yo me he visto así, yo me peino así, yo hablo así. Es mi manera de ser, ¿no? Pero si en algún momento, en algún instante que sucedió en el Antiguo Testamento, el creador del universo también está preocupado de tu manera de vestir, ¿no? Y de pronto el Señor te dice, oye, no uses el rosa. No sé, y a ti te encanta el rosa porque viste Barbie y quedaste impactado, impactada con Barbie, ¿ya? Entonces, tú sabes que Dios te está llevando a no usar el rosa. Y es algo personal contigo, es un trato contigo, ¿me explico? Porque otros pueden usar rosa, ¿no? Yo veía gente que veía películas que yo no podía ver. Y dicen, a mí no me causa nada, esto es fantasía. Y dice, a mí me hace mal. Es un trato de Dios conmigo. Y la gente lo confunde con personalidad y con carácter, ¿ya? Algunos se llenan de tatuaje porque dicen, bueno, no hay problema con esto. Y quizás para la mayoría de las personas no hay problema. Pero tú le preguntaste a Dios por qué te estás poniendo un tatuaje. ¿Me entienden? ¿Te preguntaste por qué estás subiendo esa foto a Facebook? Bueno, a Instagram, los viejitos usamos Facebook. ¿Te preguntaste esto? ¿Te preguntaste por qué piensas así? ¿Por qué te vistes así? ¿O por qué no te preocupas de algo? Porque a veces no nos preocupamos y decimos, no, para mí eso no es relevante. Pero no te preocupas realmente porque quizás tienes ya un conflicto en la identidad, tienes un conflicto en la autoestima, por ejemplo. Y al tener un conflicto en la autoestima, no te arreglas. ¿Da para entender o estoy? ¿Me explico? O sea, una cosa es la personalidad y otra cosa es el carácter. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto del corazón enardecido? Tiene mucho que ver, porque de acuerdo, cierto, a este perfil que nosotros construimos en Dios, es lo que nosotros vamos a ver del mundo, es lo que nosotros vamos a ver de Atenas, es lo que vamos a experimentar de nosotros mismos y es los resultados que nosotros vamos a tener. Los resultados. Alejandro me repetía cosas que yo escuchaba durante muchos años. Mira, y ustedes parece que lo dijo, no sé si lo habrá dicho, pero dice, hay gente, ¿cierto?, que tienen una expresión de Jukun, pero no tienen quien les siga. ¿Me explico? O sea, quieren levantar un ministerio, quieren ser directores, quieren ser, lo que sea, apóstoles, quieren ser pastores, por ejemplo. Quieren levantar una iglesia, pero tú los miras, su carácter, su personalidad, no pega ni con moco, perdonando la expresión. No cuadra. Y por más que dale, o tienen que manipular, o tienen que utilizar ciertas estrategias o elementos que no tienen nada que ver con su vida íntima con Dios. ¿Me entienden? ¿Ya? Cada uno tiene un perfil, un sueño. Ahora, esto es con Dios. Esto es en la vida íntima con Dios, porque van a haber cosas que tú piensas, yo jamás voy a ser un director, jamás voy a ser un cantante, jamás voy a hacer esto. ¿Quién te dijo eso?
No, pero es que yo vengo de una familia. ¡Ey! Tradiciones. Es que no puedo, me da miedo. Quebrantamiento, humillación. Entonces el quebrantamiento no viene ya porque, ok, yo quiero obedecer a Dios, quebrántame, moldéame a tu imagen. El quebrantamiento viene cuando la necesidad de la obediencia quiebra el carácter, cuando la necesidad de la obediencia, ¿cierto?, nos humilla, cuando la necesidad de obediencia quiebra el carácter, cuando la necesidad de obediencia nos humilla. Si me cambio la manera de vestir, me va a dar vergüenza. Si confieso, me va a dar vergüenza, me va a dar miedo. Voy a perder la esencia que tengo. Y ese es el objetivo del quebrantamiento, es perder la esencia de lo que tienes para ser transformado a la imagen de Cristo. Un pasaje y termino. Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esta palabra profética es una descripción futura de lo que Dios hará con la vida de Pablo. ¿Y a quién se la está diciendo? A un hombre que tiene miedo de ir a orar por Pablo. ¿Por qué? Por la trayectoria, el carácter que tiene Pablo. El carácter de Pablo, la trayectoria de Pablo, hasta ese momento era anticristiana, tenía características no cristianas. Sin embargo, Dios le está profetizando a este hombre que Pablo sufriría una transformación tan grande, que estaría dispuesto a padecer por la causa de Cristo. Y creo que ese es como el espíritu, es como el ambiente para poder, cierto, tener este corazón que Pablo tenía al mirar la ciudad entregada a la idolatría. El corazón que tenía Jesús para firmar el rostro y llegar a Jerusalén. ¿Me entienden? O sea, cada uno de nosotros estamos en esta vida para cumplir un propósito, un plan, un plan de Dios. Y entre más buscamos a Dios, más nos vamos encontrando con ese plan. A veces pasan años, en mi caso, porque yo soy muy lento para entender. Yo soy tan lento para entender que pueden pasar muchos años. Y no cacho, dicen en Chile, no me pego las corridas, no se me despierta el foco, no se me enciende el foco. Entonces tienen que pasar años para darme cuenta que tengo que, cierto, asumir un rol que puede darme vergüenza, que me puede dar miedo, que me puede llevar a la pérdida de las cosas que me gustan. ¿Verdad? Cada ciertos años, como que despierto. Soy tan lento, tan lento, que ustedes saben, ¿no? Que pasaron muchos años para venirme a Uruguay, por ejemplo. Entonces, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan contigo aquí. Dios tiene ciertos planes de transformación para la sociedad, planes pastorales, planes musicales, planes literarios, planes evangelísticos, planes, no sé, para ponerte delante de reyes, de gobernadores, planes para ti. Ok, paramos acá y damos gracias al Señor.
y continuamos mañana. Padre, queremos agradecerte, Dios, por la mirada que Pablo está teniendo hacia Atenas. Esta mirada no la hubiera tenido de la misma manera unos años antes. Algo pasó en su corazón. Algo sucedió en su mundo interior, Dios, y tiene que ver con un encuentro personal contigo. Pero no solamente un encuentro, sino que una relación íntima, profunda, con tu persona. Una mirada, Dios, que lleva a la transformación personal y a querer que otros también sean transformados. Espíritu de Dios, gracias, porque cada uno de nosotros fue llamado por ti para estar contigo y también para ir. Gracias, Señor, porque tú nos das nuestro Atenas y pones y alineas nuestro corazón contigo para hacer aquello, Dios, que tú quieres que hagamos. Señor, gracias por tu fidelidad. Ayúdanos, ministranos, háblanos, corrígenos, Señor, para poner la mirada en la cruz, para poner la mirada en ti, Señor, y no en las circunstancias, y no, Señor, en el quebrantamiento o en la humillación, sino en ti, para obedecerte. Gracias por tu presencia, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén.